Ya, ahora sí, Gabriela, podemos subir un poquito a la voz y la guitarra que no. Es que el Peñi Pampa te está saboteando. Ah, Peñi. Ya. Yo creo que tiene que estar desenchufado de atrás, Gabriel. Gabriel, ¿se habrá desenchufado de atrás cuando cogió? No, si le llega la guitarra. Ahí va. Ahí sí. Ah, está molestando al Gabriel. Era broma. El Gabriel está molestando. Gabriel, que eres desubicado. Eres desubicado. ¿La voz? Ahí sí, ahí sí. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero agradecer la invitación, pero agradecerla principalmente porque yo estoy muy contento de ver esto hecho realidad, esta idea que fue en algún momento y verlo tan bonito, tan lleno de compañeras, de compañeros. Me sumo, por supuesto, a las palabras de la Jenny en felicitar el trabajo que hicieron la Color, que hizo Luchito. Así que voy a empezar con una canzoncita. Algo. Que no pudieron quemar. El nieto de aquel viejo dirigente sindical. Del amanecer lucero, queriendo volar, amor bonito y bueno.
los presos, soy su sueño, soy su libertad, del amanecer lucero, queriendo volar, soy amor bonito y bueno, lucha en la ciudad. Y si ellos levantan muro, abriremos puertas. Y si los días son más oscuros, traeremos la primavera. Y las calles son nuestras, nuestra será la mañana. Así, con la convicción entera, así, con esta porfía intacta. Voy a comentarles algo que hace unos días yo fui a un concierto de un cantante más o menos conocido y me llamó la atención que durante la hora y algo que duró su concierto él no habló nada, no dijo nada de lo que estaba pasando en nuestro país. Como que no había ningún tema que llamara la atención ni para él, ni al parecer ni para el público que nos trajo. Y yo esperé en todo momento que él apareciera con un lienzo o algo que dijera, por ejemplo, ¿dónde está Julia Chuñín? Era el momento de utilizarlo para eso. Y no lo hizo. Entonces lo voy a hacer yo. Y lo voy a hacer a través de una canción que yo hice como homenaje al pueblo nación mapuche. Y se llama Ayuda. Cuando amanece, firme cabalga, mapuche en lanza, desde una estrella altivo avanza, hombre de la tierra. Bello lucero de la mañana, despierta el bravo pueblo guerrero a recuperar el suelo de sus abuelos. Toda la tierra recuperada no será en vano ningún empeño, ninguna gota de sangre derramada.
Estos antiguos seres de luna marchan conmigo, bello lucero de la mañana, despierta el bravo pueblo guerrero a recuperar el suelo de sus abuelos. Toda la tierra recuperada, no será en vano ningún empeño, ninguna gota de sangre derramada. Bueno, esto está muy bonito, pero aquí no estamos todos. Aquí faltan los presos, faltan los derechos que nos han robado la banca y el mercado, la cárcel y el Estado. Aquí no es carnaval, no hay nada que celebrar. La brecha que nos separa es honda y protestar siempre será la forma. Aquí no estamos todos, aquí faltan los presos y todos los derechos que nos han robado la banca y el mercado, la cárcel y el Estado. Aquí no es carnaval, no hay nada que celebrar, la brecha que nos separa es honda y protestar siempre será la forma correcta. Recuerdo tus ojos sonriendo con los míos en medio de un gentío delirante y bullicioso, donde ser nosotros violento y hermoso. Los besos que quedaron enredados en el viento
Muchas gracias. Oye, la Jenny está por ahí, que yo lo veo con las luces. Si la Jenny está por ahí, hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer un... mira, hay una en la bolsita está en las hojas. Voy a hacer una invitación. Jenita, el otro micrófono ahí, que hay que pedirle a Gabriel que le dé al otro micrófono, porque con la Jenny les preparamos un pequeño... No, adentro de la bolsa, ¿no? Vamos a cantarles una cancioncita. O sea, no le voy a cantar la Jenny. Yo le voy a tocar la guitarra. Ahora sí. ¿Así? ¿Aló, aló? Compañeros, tengo que ser sincero, ensayamos como una horita con Gonzalo, pero con todo el amor quería darles yo esta sorpresa y bienvenida al espacio, así que mierda. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su nombre estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que
que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo a continuación, compañeros, compañero Rucanaf me pidió un espacio para entregarle un presente al compañero Gonza por acá, así que le voy a dar ese chance. Un aplauso. Marimari Peña Pulamien, Marimari Pucompaño, Incheta Jorge Ruberao Peña, activista del lugar mapuche, activista mapuche también, acá junto a mi compañera, ella se va a presentar también. Marimari Pulamien, Compuche, Incheta Catalina Quilpampiñé. Así que nosotros somos de la causa mapuche, para que nos conozca, mi comunidad es Nehuantia Tranqui, donde estuvo la Maca y Ruber, así que falta ahí el Ruber, por si acaso. Así que queremos dar unas palabras aquí al compañero en su caminar. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación, Jenny, y a todo el equipo, mis ojos, no sé, un día conocí el lago Todos los Santos y mis ojos lloraban de tanta belleza que había. Y un amigo me preguntaba, me decía, oye, ¿por qué lloráis? Es que es increíblemente la belleza que no la puedo describir. Y hoy creo que recordé ese momento, entrando, ver a los compañeros, compañeras, se veían lindos, lindas también, ¿cierto? Con su polera, con su... aquí el territorio, el lugar, el espacio. Nunca me lo imaginé que fuese tan hermoso, tan hermoso. Y pucha que no hace falta tener esto, recuperar los territorios, porque en realidad todos los gobiernos se van a encargar de borrar la memoria. Y esto somos resistencia. Hemos siempre sido resistencia. Fuimos resistencia también ahí en Plaza de Dignidad, ¿cierto? Y seguimos siendo resistencia. Y lo vamos a hacer siempre. ¿Y quién más que el pueblo mapuche? Más de 500 años en resistencia. Lo vamos a seguir en esto. Entonces, más que todo, también en primer lugar, ¿cierto? Agradecer la invitación. Y bueno, también acá el Peñi Gonzalo, ¿cierto? Un día nos encontramos en una feria, si no me equivoco. Una feria indígena. Indígena no, de pueblo originario, ¿ya? Entonces... Guardia. No, sí, es que lo que pasa es que independiente, compañero, es que es difícil sacarse el indigenismo de encima. Y esa es mi tarea.
me gustaría a mi compañera también, de mi pollem, sacarnos del indigenismo de encima. Somos pueblo originario. Y a eso voy. Nosotros somos mapuche, hay Rapa Nui, no pascuenses, Rapa Nui, Tecnan, Atacameño, Yaguita, Aymara, tenemos los mayas, tenemos los incas, infinidad de pueblos originarios. Entonces, que venga el Huinca invasor y nos cambie y nos diga indio o indígena, ¿no? Los mapuches hemos sufrido mucha discriminación, y por algo lo digo. No me gusta la palabra indígena, porque venir del territorio, venir acá a Santiago, es terrible para un mapuche, es terrible, y lo digo. Bueno, pasando eso, Trabajando en percance. sí, Te hace un regalo. conversamos con el Peñi, y el Peñi me dijo un día, Peñi, ¿sabes, Peñi? Te quiero contar algo, Peñi. Y el Peñi me dice, Peñi, averigüé, y yo soy de pueblo originario. Sí, Peñi, le digo. Sí, pues, Peñi, soy de Aguita. Y ahí, ¿cierto? Conversamos y le dije, Peñi, busque sus raíces. Busque sus raíces, porque en los pueblos originarios a veces hay personas que no saben de dónde vienen, ¿cierto? Su apellido a veces, vean su apellido. Entonces a veces los apellidos del pueblo originario están ahí. Y no es casualidad, buscar reencontrar con tus raíces, es por algo. Nosotros los del pueblo originario, en este caso mapuche, nosotros tenemos peuma, nosotros caminamos, ¿cierto? Caminamos siempre acompañados, nosotros los mapuches no caminamos solos, siempre tenemos a alguien. Entonces, es bonito reencontrarse con tus raíces. Y al Peñi yo le dije, Peñi, dale Peñi, y en realidad me siento, digamos, afortunado también de tener aquí a mi Peñi, y aquí está, y está en el caminar descubriendo sus raíces. Y eso, nosotros con mi poller, le queríamos hacer un presente al Peñi, ¿cierto? Para que siga en el camino, en sus raíces, claro. Acá nosotros le traemos un presente. Estamos buscando la ocasión. Que lo muestre. Que lo muestre. Y voy a agradecer también a Gamboa porque él siempre está dispuesto a cooperar, siempre que él lo conozca, ¿cierto? Acérquense a él también, porque Peñi es buen compañero. Es buen compañero y siempre está en esa instancia. Bueno, y también puede acercarme, sí. Bien, también nosotros, como Resistencia Mapuche, nosotros queríamos hacerte un presente también. Nosotros siempre estamos por la causa mapuche y por los presos políticos mapuche. Siempre por la causa. Eso era Mañum con Puche. ¿Buenas palabras? Mañum. Muchas gracias. Estoy muy emocionado. Es bonito sentirse querido, es una sensación muy agradable. Voy a hacer una última cancioncita que creo que es un espacio muy adecuado para cantarla. A mí me gusta mucho dedicar las canciones, entonces voy a aprovechar el día de dedicársela a mis compañeras, a mis compañeros, a los más de dignidad que están, a la Maleza que la vi ahí, al Tuco, a la Pauli, Luchito, por supuesto, la Color. Hay muchos que no los veo porque la luz me enseguece, pero eso no lo alcanzo. Pero eso, una canción que yo le hice al Jardín de la Resistencia, por esa voy a terminar. Muchas gracias Jenny, Paola, Gabriel por la invitación. Felicitaciones, esto está muy bonito. Muchas gracias.
Justo en el epicentro de la vida, florece el cemento como un talismán. Se dejan ver, no importa quién llegó primero, ni desarma la realidad hasta que el cielo entero quema. Van rompiendo el cemento de la soledad, cintas de colores que el viento hará volar. Se dejan ver, no importa quién llegó primero, ni besando a la realidad hasta que el cielo entero quema. El Jardín de la Resistencia, espacio de memoria, nace desde esta historia que va pariendo motivos, que va dejando en el camino a aquellos que no se olvidan, porque son memoria viva de amor en la incertidumbre. Esta lucha no termina hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Te acuerdas de la tarde de un viernes cualquier acaso? Bajando las escaleras con el pasto entre los brazos, entre gritos de abrazos van sembrando primavera, escribiendo en cada trazo tu nombre, compañera. Francisca Sandoval presente.